Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lección de este diplomado Azure Fundamentals 2021 de conosur.tech. Llegó el momento de comenzar a charlar de grupos de recursos. No solamente vamos a ver grupos de recursos, sino también vamos a ver disponibilidad en esta lección, pero vamos a comenzar por grupos de recursos, este componente arquitectónico muy importante en cualquier suscripción de Microsoft Azure. Vamos a comenzar diciendo que un grupo de recursos es un contenedor lógico para recursos de Azure. Dentro de un grupo de recursos puedo tener recursos de Microsoft Azure sin ningún tipo de límite. Tenemos que tener en cuenta que un recurso puede estar solamente en un grupo de recursos a la vez. Yo no puedo tener un mismo recurso, por ejemplo, un grupo de escalado de máquinas virtuales en varios grupos de recursos. No, en realidad lo tengo que tener en uno. Ahora bien, los grupos de recursos o los resource group hacen simple gestionar los recursos, ya sea por un lado por mecanismos de automatización, por ejemplo, puedo utilizar templates o plantillas de Azure Resource Manager, o también, dado que en forma predeterminada, cuando asigno un permiso a un grupo de recursos, esos permisos están heredados en todos los recursos que estén dentro. Por ejemplo, si tengo una máquina virtual, un disco administrado y una red virtual dentro de un grupo de recursos y yo asocio al usuario A como owner del grupo de recursos, por default, de manera predeterminada, esos recursos que acabo de nombrar antes también tienen como owner a ese usuario A. Por lo cual hace muy simple la administración. Este comportamiento que les comenté de permisos se puede cambiar, obviamente. Yo puedo asignar a un grupo de recursos ciertos permisos, pero a los recursos que están dentro puedo cambiarles los permisos. Un grupo de recursos contiene la metadata de los recursos que agrupa. Esto significa que tiene información para relacionar el grupo de recursos con los recursos que tengo dentro. Pero no hay otro tipo de asociación adicional. ¿Por qué hacemos mención a esto? Primero, porque cuando creamos un grupo de recursos, tenemos que elegir una zona, una región de Microsoft Azure. Si nosotros elegimos, por ejemplo, la región US para el grupo de recursos 1, significa que la metadata de ese grupo de recursos y de todos los recursos que va a agrupar se van a alojar en US. Pero no significa de ninguna manera que los recursos que agrupa este grupo de recursos deban estar en US. Yo puedo tener dentro de este grupo de recursos 1 una máquina virtual, de vuelta, ¿no? Un disco administrado y una red virtual en otra región de Azure distinta a US. Es importante tener en cuenta esto como tip de certificación. Los recursos que están dentro de un grupo de recursos pueden interactuar entre ellos, no hay un límite al respecto, pero también pueden interactuar con otros recursos de otros grupos de recursos. No hay ningún tipo de limitación en este sentido. Que yo agrupe recursos dentro de un grupo de recursos no significa que van a estar aislados con respecto a otros recursos dentro de mi misma suscripción de Microsoft Azure. Los grupos de recursos y los recursos pueden ser de diferentes regiones, esto ya lo hemos mencionado, no necesariamente deben ser de la misma región que el grupo de recursos que genere. Y es importante mencionar que los recursos que están dentro de un grupo de recursos no heredan las etiquetas, los tags aplicados a los grupos de recursos. Esto es un punto muy importante tener en cuenta. Si yo aplico tags a un grupo de recursos, los recursos que tengo dentro no necesariamente van a heredar dichas etiquetas. Y por último, cuando borro un grupo de recursos, también se van a borrar todos los recursos que estaban agrupados dentro. Ojo con esto. De hecho, el asistente de Microsoft Azure, del portal de Azure, cuando estoy eliminando un grupo de recursos, me lista cuáles van a ser los recursos afectados por esta acción. Un grupo de recursos es una excelente forma de gestionar permisos. Así como habíamos dicho que en caso de las suscripciones también es una manera de delimitar
permisos, dado que puedo asignar owners o co-administradores también a esta suscripción y de ahí para abajo asignar permisos, un grupo de recursos que forma parte de una suscripción también es una excelente forma de gestionar permisos. De forma predeterminada, recuerden que los permisos aplicados a un grupo de recursos se heredan a los recursos de Azure que están dentro. No obstante, este comportamiento lo puedo modificar. Ojo con los nombres de los grupos de recursos y de los recursos en sí mismo de Azure, teniendo en cuenta que un Resource Group es también un recurso de Azure. La nomenclatura de los grupos de recursos, y sin lugar a dudas de los recursos que están dentro, es muy importante para poder identificar qué elemento estamos haciendo mención, de qué ambiente, de qué proyecto, por qué no. Así que especial atención a la nomenclatura. Traten de acordar en sus organizaciones alguna nomenclatura más allá de las recomendaciones que existen del fabricante y que las pueden buscar dentro de Microsoft Docs. Con esto hemos repasado la primera parte de esta lección relacionada a grupos de recursos. Estamos profundizando conceptos ya vistos en el diplomado Azure Fundamentals Base, o también conocido como Azure Fundamentals 2020. Y este repaso nos sirve para ver en mayor profundidad algunos tips del examen de certificación oficial. Ahora vamos a pasar al próximo tema, zonas de disponibilidad. Vamos a meternos de lleno en algunos conceptos claves a reforzar de cara al examen de certificación. Zonas de disponibilidad es un concepto muy importante arquitectónico de Microsoft Azure. Las zonas de disponibilidad son ubicaciones físicas únicas dentro de una región de Azure. Recuerden esto. Tenemos una región y dentro de esa región tenemos zonas, ubicaciones físicas únicas, que por supuesto son más de una, porque las regiones que tienen una única zona de disponibilidad en realidad no tienen zona de disponibilidad conceptualmente. Cada zona de disponibilidad está formada por uno o más centros de datos que están equipados con alimentación, refrigeración y redes completamente independientes, unas de otras. Para garantizar la resistencia hay un mínimo de 3 zonas separadas en todas las regiones de Microsoft Azure que cuenten con esta posibilidad. Es decir, cuando decimos que una región, acuérdense del mapita que vimos en lecciones anteriores, soporta zonas de disponibilidad, significa que como mínimo tiene 3 ubicaciones físicas únicas y cada una de estas ubicaciones físicas únicas está conformada por una o más centros de datos. La separación física de las zonas de disponibilidad dentro de una misma región de Azure nos protege de fallas en un centro de datos o de desastres naturales, dado que existe una separación entre una zona y otra zona que, si hay un terremoto, por ejemplo, podría cubrirnos de los daños que genere este desastre natural o de daños que existan propiamente dicho dentro de un centro de datos. Entonces, si nosotros tenemos un requerimiento de negocio que dice necesitamos que esta aplicación que vamos a alojar en Azure soporte fallas en el caso de que un centro de datos se caiga, tenemos que pensar rápidamente en zonas de disponibilidad. En el caso de que estemos desplegando máquinas virtuales, tenemos que desplegar las máquinas virtuales en más de una zona de disponibilidad. En el caso de que estemos hablando de servicios PaaS, tenemos que ver que esos servicios PaaS tengan protección zonal, o sea, soporten zonas de disponibilidad. Vamos a hacer un mayor drill down de conceptos. Las zonas de disponibilidad no es algo exclusivo de máquinas virtuales. Si bien en el diplomado Azure Fundamentals Base vimos ejercicios prácticos de zonas de disponibilidad con máquinas virtuales, no es algo exclusivo. Se extiende a muchos otros servicios, como hemos dicho recién, servicios normalmente PaaS. No los únicos, normalmente PaaS.
Con zonas de disponibilidad se puede ofrecer un SLA de tiempo de actividad completamente altos. Es la manera que tienen los servicios de Microsoft Azure para garantizar un SLA de tiempo de respuesta del 99.99 en muchos casos. Y recuerden conceptualmente que no todas las regiones de Azure admiten zonas de disponibilidad. Se deben revisar las regiones habilitadas. De esta manera hemos repasado dos temas arquitectónicos fundamentales en Azure también: grupo de recursos y zonas de disponibilidad. Vamos a hacer un check final de conceptos clave. Primero, un recurso de Azure solo puede estar en un resource group, en inglés grupo de recursos, a la vez. No podemos tener una máquina virtual en dos grupos de recursos a la vez. No se puede, no son tags, no son etiquetas. Un resource group solo puede contener recursos de una suscripción de Azure, dado que el grupo de recursos en sí mismo es un recurso de una suscripción. Y 3, los recursos que están dentro de un resource group no tienen limitaciones de comunicación, ni entre sí ni con otros recursos que estén dentro de otros grupos de recursos, inicialmente dentro de la misma suscripción, pero en realidad muchos servicios ni siquiera tienen ningún tipo de límite de comunicación, dado que es a través de internet la comunicación, aunque estén en otras suscripciones. Pero bueno, más allá de ese detalle, no hay límites de comunicación. No estoy aislando la comunicación entre máquinas virtuales y las ubico en dos grupos de recursos distintos. No. La comunicación de máquinas virtuales se limita, por ejemplo, con diferentes virtual networks, pero no grupos de recursos. Por otro lado, las zonas de disponibilidad o availability zones no es algo exclusivo de las máquinas virtuales. Se utilizan en otro tipo de recursos de Azure para incrementar su SLA. La separación física de las zonas dentro de una misma región protege a las aplicaciones y a los datos de fallas en un centro de datos. Recuerden, si nos encontramos con alguna pregunta en el examen o tenemos un requerimiento específico de que una aplicación o nuestros datos soporten la caída de un centro de datos, debemos pensar rápidamente en zonas de disponibilidad. Y por último, no todas las regiones de Microsoft Azure soportan la funcionalidad de zonas de disponibilidad. Tengamos cuidado en el momento en que seleccionamos dónde alojar nuestros recursos. Y por último, como siempre, hacemos algunos tips de formación. Primero, estos conceptos fueron tratados en la sección 34, en la sección 4. Vamos a corregirlo en vivo para que vean que detrás de toda grabación que hacemos hay errores y algunas veces detenemos la grabación y otras veces hacemos esto que estamos haciendo ahora. Estos conceptos fueron tratados en la sección 4 del diplomado Azure Fundamental Base, también conocido como 2020, que se llama Introducción a Microsoft Azure. Este diplomado lo pueden hacer en forma completamente gratuita. En la descripción de este video están las instrucciones. Probablemente si estás en el sistema de aprendizaje 2021 es porque ya hiciste el diplomado 2020. Con respecto a esta sección 4, no dejes de repasar, si te quedaste con dudas o consultas, las lecciones de centros de datos y disponibilidad en Azure y la revisión de conocimientos de la introducción a Microsoft Azure, que van a ayudarte, son dos lecciones clave que van a ayudarte con los conceptos que acabamos de revisar. Estos conceptos están refinados, están orientados a prepararte de la mejor manera posible para el examen de certificación AZ900, al menos el que está vigente para mayo de 2021. Te agradecemos mucho por vernos, por escuchar esta lección, por interactuar con nosotros de alguna manera. Te invitamos a dejar comentarios si te dejó algo de aprendizaje este video y nos vemos en la siguiente lección del diplomado Azure Fundamental 2021 de conosur.tech.